del lino. Lo llamamos lino, linasa, y el nombre científico es Linum usitatisum, en latín. El linum, es decir, no viene del latín, viene del celta, de la palabra celta lin, que significa rojo, y usitatisum significa exactamente con mucha utilidad. Quédense ustedes solamente que con la cuestión de que es una planta muy útil, ¿no? Es decir, no vamos a enrollarnos mucho con su significado en latín. Pertenece a la familia de las lináceas y es una hierba, un arbusto anual que llega hasta una altura de 60 centímetros aproximadamente. Tallo generalmente está en solitario, estamos viendo en pantalla exactamente, es erecto, tiene una longitud, hojas lanceoladas, estamos viendo en pantalla esas hojas en forma de punta de lanza de hasta unos 4 centímetros de longitud y 4 milímetros de anchura, son muy estrechas. Y las flores de un color fuerte, color azul fuerte a veces, empiezan un poquito más suaves y se van convirtiendo en un color un poquito más fuerte. Los frutos, el fruto exactamente, que es esos granos de linaza, esos que ya son más conocidos por nosotros, que pueden llegar a alcanzar hasta 1 centímetro. Esa es la parte principal de la planta, los granos, la semilla de linaza, donde se van a extraer casi todos los beneficios, el aceite de linaza que tan importante es para nuestra salud. Cultivada hace tiempo como planta para uso textil y también para aprovecharse de su semilla, hoy podemos encontrarla pues de forma ya naturalizada en algunos lugares que son secos, ricos en residuos orgánicos. Ya pues empezó de una manera silvestrada y ya para aprovecharla más pues ya se cultiva de una manera más industrializada. Existen más de 200 especies de lino que cultivadas pues en la zona de Asia, de Europa, del norte de África y de América, desde lo que es el nivel del mar hasta las más altas montañas. Es decir, por esas 200 variedades se han ido adaptando a los distintos niveles de la tierra, desde las partes salinas, no ya decimos pegadas a las costas, pero sí a nivel del mar hasta altas montañas. Pues 200 especies han ido acondicionándose poquito a poco a los climas. El origen de esta planta parece que es en Asia Central, en Egipto o en las montañas del Cáucaso. Probablemente las diferentes culturas que ocupan esta zona desarrollaron el cultivo de distintas especies de lino, seleccionando aquellos que ellos vieron que le eran más de utilidad, que eran más útiles. A partir de ese momento, el cultivo de este producto del lino se fue extendiendo a otras regiones del mundo. Se conocen detalles de su cultivo y de su uso para lo que era la producción de fibra y aceite ya en la antigua Babilonia, cuando lo utilizaban los sumerios y los asirios. Hace unos cuantos años ya. Entre los restos más antiguos figuran las fibras encontradas en excavaciones egipcias que proceden por ejemplo, del año 5000 a.C., es decir, hace aproximadamente unos 7000 años. Las momias de la cultura egipcia eran embalsamadas y cubiertas con tela de lino, un tipo de fibra muy resistente, fibra vegetal muy resistente, que hasta hoy está resistente, que hasta hoy ha perdurado fragmentos de estas telas, de estas cubiertas que ponían a las momias. Cuando han encontrado pues el embalsamamiento, siempre han descubierto que existen trozos, fragmentos de tela de lino. Las culturas clásicas europeas daban gran importancia al lino, a esta planta del lino. En Grecia existía un pensamiento general de que los hombres estaban, es un pensamiento filosófico, de que los hombres estaban atados a la vida desde el nacimiento por un hilo de lino que se iba haciendo largo a medida que pasaban los años. Pensamiento muy bonito. La muerte significaba la rotura del hilo de la vida. Otro pensamiento también muy bonito. Los romanos utilizaban la especie del lino, la Linum usitatisum,
habitualmente y la iban iban pasando, iban conquistando, iban sometiendo ya territorios nuevos e iban imponiendo en esos lugares pues el cultivo de lo que era la especie de lino que ellos llevaban, junto con las otras especies de lino que ya existían en esos lugares. En Centro Europa existen multitud de leyendas y tradiciones sobre el cultivo de esta planta del lino. Era un cultivo habitual en los valles de los Alpes y solamente podían acceder a estos cultivos las mujeres. En Holanda, los hombres y mujeres se desnudaban y dormían en los campos donde pensaban que de esta manera la cosecha sería superior. No hablaban de qué tipo de cosecha. Pero bueno, es decir, son leyendas, son tradiciones que verdaderamente son dignas de recordar y de mencionar. No debemos olvidar la importancia de esta planta en la fabricación de papel para escribir, antiguamente. Durante más de 7 siglos, hasta el descubrimiento del papel que se realizó con celulosa vegetal, el lino junto con otras plantas como era el cáñamo y el algodón, fueron las plantas, el soporte en el cual se pudo transcribir y transmitir los conocimientos de la humanidad. No de extrañar que este tipo de papel vegetal fuera tan caro y reservado solamente pues a personas de mucho pecunio, de personas muy ricas. El primer centro de producción de papel de calidad se sitúa en Fabriano, una pequeña población de la provincia de Ancona, en Italia, en el año 1250. A partir del siglo XIV, la técnica de producción fue exportada a otros lugares, destacando en este proceso Francia, que se convirtió en la mayor productora y exportadora de este tipo de papel. Hay que tener en cuenta además hasta la comercialización que se produjo de la fibra de algodón a principios del siglo XIX, el lino fue la tela con la cual se confeccionaba la ropa interior, las sábanas de la cama, las camisas, las compresas, los pañales de los niños, etcétera, etcétera. Esta mañana me comentaba un señor, después de realizar el adelanto del programa que hacemos los lunes por la mañana, me comentaba que tenía en su casa un trozo de tela de lino de sus antepasados. Eran telas que se usaban antes de que verdaderamente se produjera esa gran expansión, esa comercialización extensiva de la fibra de algodón. Entonces todo anteriormente hace siglo XIX, a principios del siglo XIX, todo era de lino, casi todo era lino, pues decíamos, la ropa interior, pañales, etcétera. E incluso durante el siglo XIX y principios del XX, las mujeres de muchos hogares de nuestro país, de los hogares españoles, tenían la costumbre de almacenar toda la ropa de lino, que es muy... El que la que la haya manejado sabe que es muy pesada y muy gruesa, en un armario, hasta que tenía lo suficiente para cargar con ella hasta el río para lavarla allí. Es decir, la amontonaban toda, y cuando tenían gran cantidad se iban al río a lavarla. Una vez allí, pues le limpiaban utilizando jabones que ellas mismas confeccionaban, con los aceites que sobraban, ya un poco de sosa, etcétera, etcétera. Y una vez que habían limpiado todo este cargamento de ropa, llenaban los barreños con la ropa húmeda, con las telas húmedas a la cabeza, para después extenderlas sobre los terrenos soleados cerca de sus casas donde se secaban. Y si no se secaban, pues iban a otras zonas donde había sol. Por ejemplo, aquí en las medianías me recordaban personas